Hoy tenemos la gracia de tener en EWTN a Samuel Ángel. Él ha creado una fundación para que nos podamos enfrentar hoy a esa nueva adoctrinamiento que nos quieren dar aún a los católicos, pero sobre todo al mundo. Primero, ¿quién es Samuel Ángel y qué es lo que hace? Muchas gracias, padre. Soy abogado, también estudié música. En el año 2011 gané el Premio Global de Liderazgo en Londres, en el 2015 en Washington el reconocimiento Amigos de la Libertad, y nos hemos dedicado a eso, a defender las libertades y a formar a las personas, particularmente a los católicos, en estos tiempos, en estas ideas que circulan sobre todo en la academia en pleno siglo XXI. Muchas ideas contrarias al Evangelio, contrarias al mensaje del Señor, pero los católicos por desinformación muchas veces caen secuestrados por este tipo de tendencias y, y trabajamos en pos de eso, de la formación y de la libertad de las personas. Tendencias y pensamientos como cuáles. Como todos los ismos, abortismo, feminismo, LGBTismo, transhumanismo, globalismo, ambientalismo, que desafortunadamente todos atentan contra la verdad y particularmente, por qué no decirlo, la verdad del mensaje de nuestro Señor. A ver, cojamos uno de estos ismos, el globalismo. ¿Qué es lo que diferencia a un católico de verdad para que se prepare ante el globalismo y cómo está visto el globalismo desde la fundación suya? La verdad es que hay una tendencia a que los pueblos pierdan las tradiciones y estas tradiciones se siembran sobre todo en el mensaje, la luz del Evangelio. Todo Occidente se construye por la luz del Evangelio y la filosofía griega y el derecho romano. En este momento hay una tendencia a que todos tenemos que ser como lo mismo, es decir, ya se tiende a pensar en no en una religión como nuestra religión, nuestra creencia católica, sino en algo global, en algo neutro, en algo que no ofenda a nadie, en algo donde amor es amor. Eso es muy sensible porque viene acompañado de una educación que va en el mismo sentido, de unas leyes que nos abarcan a todos, de un sistema de salud que pierde completamente el contacto con la defensa de la vida, de unas normas, de un tema jurídico que pierde el verdadero sentido de la justicia. Entonces, por dar un ejemplo, en el tema de la salud, una persona, ocurrió el caso ayer, un testimonio, una madre que va en su octavo embarazo, va a tener su octavo hijo, y me decía que nunca como hoy le había ocurrido que llegaba a un hospital y en el hospital la sugerencia era abortar a su hijo por todos los mecanismos, es decir, cómo está usted con su esposo, cómo viven, cómo se siente, por cualquier sentimiento, el asesinato. Eso es una tendencia global, esa es una tendencia que en lo que conocemos como civilización occidental se ha esparcido. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestras tradiciones, cuando uno no sabe para dónde va cualquier bus le sirve y nos están llevando por caminos completamente contrarios a los que nos enseñó nuestro Señor hace 2000 años. El globalismo, esto que menciono habla en términos de ideologías, tiene otros sentidos económico y demás, pero hablo en un sentido muy que tiene mucho contacto directo con lo que se ha sembrado por parte de nuestras familias y que en el pleno siglo XXI tiene una tendencia a ser combatido brutal. Hubo un gran revuelo porque en el Congreso Mundial de la Juventud que se celebra ahora en agosto, eh, dentro de la agenda habían metido la tal Agenda 2030. ¿Cuáles son los puntos de la Agenda 2030
que van en contra de nuestra tradición católica? La Agenda 2030 está compuesta por 17 puntos. El cuarto punto, por ejemplo, habla del tema de la educación. En toda la educación, eso ya se está sintiendo en nuestros países porque, entre otras cosas, en las publicaciones de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 dice que se tiene que implementar a velocidad. Es decir, la presión en estos 7 años va a ser muy, muy grande. Y en el tema de educación, la verdad es que cuando nos criticaban por decir que no se hacía a nadie, por ejemplo, homosexual, que una persona no se le convertía en homosexual, que la educación no hacía a nadie LGBT, que eso era mentiras, pues la verdad es que cuando uno ve que la Agenda 2030 mete el tema, comillas, de inclusión, que es un sofisma de distracción, porque la verdad es que la educación está plagada de un tema de antivalores brutal, donde no solamente aparece una cartilla que estaba publicada en la página de la UNICEF y que se esparció por todos nuestros países a través de los ministerios de educación, sino que ahora por esta agenda se están financiando organizaciones, ONGs, que sacan sus propias cartillas, que llegan a los colegios y que una de esas cartillas, por ejemplo, muestra un personaje que empieza a decir, no, miren, el tema que ustedes les hablaron en orden a lo sexual no es hombre y mujer, aquí ya esto cambió, esto es otra cosa, y aparece, y suena muy fuerte decirlo, pero es lo que le dan a los niños, aparecen dibujos animados, un pene con falda, una vagina con pantalón y al final el personaje dice, ah, se me había olvidado presentarme, es un dibujo animado, soy Eva, transexual, negro, lesbiana, y eso se lo están dando a los niños. Hay una organización que se llama GALE por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education. Eh, Eso financiado por la UNESCO, que supondríamos es algo así como el Ministerio de Educación Global. Hay un índice que muestra si los países aceptan o no aceptan todas estas tendencias. Si no lo aceptan, son, por decirlo en esos términos, desertificados. Y la presión es muy, muy grande para que todos los colegios, incluyendo los colegios católicos, los colegios confesionales, asuman estas ideas. Aquí, en la ciudad en la que estamos ubicados, un padre de familia nos decía, a mi hijo en una de las tareas lo mandaron a llegar vestido de rosado. Y yo le mandé decir a la profesora que yo mandaba decir que no iba a permitir que eso ocurriera. Y el hijo lo que le dijo fue, pero si es una tarea, los niños no tienen la capacidad de enfrentarse a este tipo de tendencias que buscan adoctrinarlos con ideas contrarias a la naturaleza, a la ciencia y a la luz del Evangelio. Los padres de familia, si no están formados, no le pueden hacer contrapeso a esto. Y estamos hablando de uno de los temas. Esa agenda tiene todos los sismos incluidos. Es decir, está el tema del ambientalismo, del abortismo, acabo de mencionar el LGBTismo, todo esto está incluido, todo está incluido. Y en términos católicos, la verdad es que es esparcir una gran impureza. Y recuerden ustedes, dice la palabra, los puros verán a Dios. ¿Qué están tratando de hacer? Que no tengamos esa posibilidad, que nuestros niños pierdan su naturaleza, su pureza. Y eso es lo que debemos combatir. Pero en la agenda están todos los sismos. A ver, la fundación fue creada con el fin de educar, pero un padre de familia que tiene niños de 3, 4, 5, 7, hasta adolescentes, ¿cómo se puede enfrentar a eso o cómo puede manejar eso o cómo le puede hablar a su hijo según todo lo que ustedes están diseñando? La verdad es que la avalancha es muy fuerte. Un padre para enfrentarse a esto tiene que tener algún mínimo nivel de educación, de formación.
Lo que nosotros les decimos es, háblenle de estos temas a sus hijos en términos de padres, con el amor de un padre. Alguna vez después de una entrevista, una mamá me contactó y me dijo, tengo una niña, quiero hablarle de los peligros de la ideología de género. ¿Tienen algún libro? ¿Cómo puedo hacer? Le dijimos, para ese entonces, eso fue hace varios años, no tenemos libros, pero háblale en términos de mamá, con el amor de una madre, porque si tú no lo hacen, del otro lado lo van a hacer. Así quedó la cosa. Yo pensé que la niña tenía unos 16, 17 años. Resulta que la niña tenía 5 años. La mamá lo que hizo fue explicarle con colores, dibujó al papá de azul, a la mamá de rosado, los hijos. A los 5 años, la niña ya tenía una distorsión del sentido de familia, fruto de los emoticones de Instagram, porque en Instagram aparece que hay familias que son papá, papá, mamá, mamá, con hijos, etcétera. Y ella le tuvo que explicar lo que era una familia, lo que no era una familia y lo que era una distorsión del sentido de familia. Entonces, la verdad, estamos en unas épocas donde se necesita una gran responsabilidad de parte de los padres para estar alertas a este tipo de tendencias. Porque el otro fenómeno es que los papás creen que llevan inclusive a sus hijos a los mismos colegios donde ellos estudiaron porque fueron muy buenos, porque eran católicos, etcétera. Y resulta que fruto de temas como la Agenda 2030, la educación que hoy están recibiendo en esos colegios es otra cosa. Entonces, si el papá no está alerta, los niños van a ser secuestrados por estas ideas. ¿Qué otro punto consideras de la Agenda 2030 que es un peligro para lo que nos vamos a enfrentar? Hay un tema que suena muchísimo en estos tiempos y es el ambientalismo, porque con el propósito de proteger el planeta supuestamente de los daños que el hombre le infringe a la madre tierra, a lo que se ha llegado es a creer que el ser humano es un bicho que tiene que ser exterminado porque le está haciendo daño al planeta. Entonces hay jovencitos que tienen 17 años, van y se hacen la vasectomía porque les da terror tener un hijo, porque tener un hijo es un daño para el planeta. Jóvenes, muy jóvenes, que piden la eutanasia por lo mismo, porque nosotros no merecemos estar acá. Y es increíble esto que parecería de locos, como que uno dice, no, pero ¿quién va a pensar eso? No, eso es lo que piensan los jóvenes fruto de una avalancha que no nos hemos dado cuenta que viene desde hace muchos años y que se vehiculiza a través de películas de Hollywood, a través de las redes sociales, a través de ese celular o esos videojuegos que usted le regaló como un buen padre que quiere regalarle lo mejor a sus hijos. Y entonces ya ellos están pensando de esa manera. Nuestras nuevas generaciones no piensan en lo absoluto como nosotros. Nuestras nuevas generaciones lo hemos identificado en colegios, inclusive colegios católicos, donde el 95% de los estudiantes se han plegado, se han arrodillado a este tipo de pensamiento, a este que hablo del ambientalismo, por no decir el abortismo, el feminismo, el LGBTismo, que también. Entonces, ha sido tan brutal la avalancha que ya hablar de la Agenda 2030 en cuanto a un peligro porque la quieren imponer, claro que sí, la quieren imponer, pero ya tienen un terreno culturalmente ganado muy, muy grande y así con ese chip están pensando nuestros jóvenes. Cuando uno como sacerdote tiene que estar con los colegios y eso, y uno ve que ya el más del 90-95% de los niños aprueban el aborto y lo ven como algo natural, normal, ah, porque le estamos cambiando el calificativo, ya no matamos al niño en el vientre de la mamá, sino que elegimos sobre nuestro cuerpo. Entonces yo le cambio ese adjetivo y ya puedo hacer lo que quiera. ¿Y quién elige sobre el cuerpo de ese niño que está en ese vientre? Entonces, ¿qué está haciendo la fundación para hablarle a los niños del peligro del aborto, del crimen que es el aborto? Precisamente
hemos identificado eso que usted menciona, padre, ese gran secuestro de las mentes y de los corazones de los niños, pero lo que detonó algo que hemos titulado la infancia provida fue que nos llegó un caso a nuestra sede de niños violando niños en colegios. Es decir, las problemáticas van mucho más allá de lo que pasa por la sana lógica. Me refiero a lo que está pasando hoy en los colegios de Occidente. Cuando ocurrió eso dijimos, tenemos que activar algo que surgió en la Convención Internacional Católica que se realizó el 5 y 6 de noviembre pasado. Y la infancia provida consiste en lo siguiente. Un niño que legitima el aborto es un niño que consciente o inconscientemente está apostatando. Un niño que consiente todos estos sismos es un niño que se ha separado de Dios y de su familia, porque inmediatamente el diálogo con la familia se rompe. Un niño evangelizado es un niño pro vida, es una consecuencia, digamos. Una persona evangelizada, una persona que entiende el evangelio es una persona que defiende la vida. Entonces, con la infancia provida, lo que estamos buscando es, primero que todo, generar documentos que le sirvan a sacerdotes, a padres de familia, a rectores de colegio, a profesores en general, sobre lo que está ocurriendo realmente con los niños hoy en día. La presión que hay sobre los niños es brutal. Ser niño hoy en día es muy difícil, fruto de todo esto que está generando estas tendencias y estas ideologías. La presión sobre la familia es increíble. Hay un achatamiento de la institución familiar fruto de todas estas tendencias. Si las personas no tienen un diagnóstico, un informe, algo que les muestre el mapa, que les ponga como un espejo, hay gente que ni siquiera cree que esto está ocurriendo. Ese informe se va a hacer durante este semestre en los Estados Unidos y buscamos de la mano de padres informados, de voluntarios, de jóvenes, llegar a los colegios para rescatar a estos niños que están cayendo en estas tendencias secuestrados sin darse cuenta, junto con muchos de sus padres. Hoy vemos mucho en los medios de comunicación que hay muchos gobiernos que están ya no solamente creando leyes, sino impulsando la eutanasia. Barbaridades como leía yo en un informe, una ley que propusieron en uno de los países del norte de Europa, que si tú tienes más de 60 años y te da un derrame y no quedas en buenas condiciones, tus hijos tienen el derecho de decirle, mire, ¿sabe qué? Póngale una inyección y póngalo a dormir como si fuera un perrito. Ya no va a funcionar bien como nosotros queremos, no va a caminar bien o no va a hablar bien, entonces se vuelve un estorbo para la sociedad. Entonces, yo no entiendo hoy cómo ayer en un informe de la BBC de Londres decía que para el 2100 todos viviremos más de 100 años y 100 años será una edad muy corta, pero no va a haber la posibilidad porque a la que te duela una muela ya te van a mandar a matar. Alguien decía, perdón, alguien decía una vez en Colombia que en Colombia el crimen se acabaría si ponen la pena de muerte. Y ese hombre muy sabiamente dijo, no, lo que tienen es que quitarla, porque aquí matan a todo mundo por nada. Entonces, pero ahora ahí lo vamos a poner en las leyes. Hoy por hoy, hablaba en días pasados con la directora de un hospital aquí en Miami y me decía que ya no hay casi ah, casos ni escuelas, se están acabando niños con síndrome de Down, porque es que la mayoría, en un 95% de los casos que en la madre es detectado el síndrome de Down, abortan. Es En estos días hacía yo la unción a un chico con síndrome de Down y su mamá y su hermana llorando me decían, él es un corazón de amor. Ese muchacho toda la vida
no fue sino amor, amor, amor. Ellos no saben sino amar. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que están matando la esperanza del amor? Es tan difícil cuando hoy vemos, tenemos una amiga muy querida en un grupo de oración que ella queda embarazada siendo muy joven, madre soltera, y los médicos le dicen, mire, por varias razones es mejor que aborte, sobre todo porque la niña viene con síndrome de Down. Ella, créalo o no, se entregó a la Virgen de una manera tan brutal. La niña nació, ya tiene 11 años y es una belleza, no tiene nada, pero ellos sí querían que abortara. Y esos casos de que les decretan síndrome de Down, nacen y no tienen nada, se multiplican cada vez más. Entonces, ¿a quién estamos matando? ¿Qué está haciendo la fundación para llegarle a la gente que apoya tanto el aborto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho dentro de nuestras posibilidades es generar facilitar la posibilidad de que la gente se forme, por ejemplo, concretamente en los temas pro vida. La vida se debe respetar desde la concepción hasta la muerte natural. eh, y hemos llegado digitalmente a 58 países, personas en 58 países que se han formado con temas pro vida. En la medida en que las personas hagan un alto en el camino, decidan formarse y saber las consecuencias de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, ya es una gran ganancia. En este momento, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, padre, estamos viviendo un nivel de adoctrinamiento a nivel de todas las sociedades superior al que vivió en su momento la Alemania nazi, que mataba por ley. Es decir, tenían una ley que los legitimaba para asesinar. Y la gente llegó al punto de decir que sí, que eso estaba muy bien, porque eso era ley, ¿no? Aquí estamos viviendo el asesinato en masa más grande de la historia, que es el aborto, ahora sumándole lo que usted menciona, la eutanasia, y lo peor, porque uno diría, bueno, un abuelito que queda en estas condiciones, bueno, estos señores son unos oportunistas, de una vez incluyeron el tema de una ley que los asesine, ¿no? Pero ahora incluyen la eutanasia para niños. O sea, el tema no tiene límites. Se abrió la puerta y la puerta, esta gente entró con todo lo que podía y no van a parar si no hacemos algo. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Particularmente al tema de investigaciones y al tema de formación. Pero mucha gente nos empezó a decir, queremos hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Queremos poner nuestras manos a disposición, pero quisiéramos que nos indicaran qué hacer. Entonces abrimos 8 líneas de acción. Una es esta que se llama la infancia provida. Si ustedes quieren ser voluntarios de la infancia provida, bienvenidos, porque la verdad es que se necesitan muchas manos para esto. La UNICEF tiene en los diferentes países de Occidente gente trabajando, es un ejército. Y cuando uno se da cuenta que además de plantas de potabilización en sitios donde se necesitan, vienen con la agenda, con toda esta agenda, pues uno dice, ¿será que estamos vendiéndonos nosotros un- como pasó con Esaú, que perdió la primogenitura por venderse por un plato de lentejas? ¿Será que por un platico de lentejas estamos entregando la vida, la patria, nuestras tradiciones, la vida eterna misma? Entonces, necesitamos muchas manos para que estas líneas de acción entren en operación, particularmente en los Estados Unidos. Son 8 líneas de acción. Una es la infancia provida. Hay todo un ejército provida que venimos nosotros alentando en los diferentes países. Ya a estas alturas en Colombia, en Perú, en México y ahora particularmente en los Estados Unidos. Entonces, no existe una fórmula mágica para enfrentar esto. Hay conferencias donde nos dicen, danos los 5 tips para salir de esto. No, eso no existe.
Aquí necesitamos que las personas se arremanguen la camisa, se pongan las botas y se sumen a detener estas tendencias. ¿Qué otros puntos considera que debemos estar nosotros precavidos para lo que viene? Bueno, hay un punto que está muy adentro del pueblo católico de la fe, y es que el Papa Pablo VI mencionó en su momento, decía, el humo de Satanás entró en la iglesia. Y entonces en estos tiempos hay gente que, como dicen, el texto sin contexto sirve de pretexto y voltean a mirar para arriba, ¿no? Entonces miran al Papa, los cardenales, los obispos, todos están mal, esto está podrido. Yo quisiera humildemente hacer una invitación a que miráramos para los lados. ¿Qué está pasando? Uno encuentra grupos juveniles, porque no solamente es en los colegios, sino grupos juveniles donde en un altísimo porcentaje nuestros jóvenes han sido secuestrados por estos sismos. Son abortistas, son LGBTistas, son eutanasistas, es decir, aprueban o han ejecutado este tipo de prácticas. Uno encuentra catequistas que muchas veces, como nos ocurrió en una gira en México, en Guadalajara, nos dicen, no, pero es que el catequista recibe a los niños diciéndole bienvenida princesa y a las niñas bienvenido príncipe, porque es que él es inclusivo y él está en esa línea, es decir, catequistas de línea LGBT. Eh, Monaguillos feministas. ¿A qué voy con esto? Estas tendencias han venido con tanta fuerza que dentro de nuestras propias bases tenemos personas muy desinformadas y que han caído secuestradas por estos discursos. Si ese no es ese humo de Satanás del que hablaba Pablo VI, entonces ¿cuál es? Y ante eso, ¿qué tendríamos que hacer? Despertar, actuar en consecuencia y formarnos. Porque, por ejemplo, en temas de ideología de género, yo definí humildemente la ideología de género en términos religiosos como una estrategia de Satanás para que en nombre del discurso de amor es amor, legitimemos al hombre del pecado como si fuera lo mismo que el hombre de la virtud. Es más, el hombre del pecado aplaudido, exaltado y como ejemplo en la sociedad. Si eso no se va en contra del Evangelio, ¿qué no se irá en contra? Es decir, nos han metido todas las tendencias en nombre de que amor es amor, una falsa misericordia, un falso amor, y es el momento de despertar a esto. Yo creo que esto es muy sensible, muy dentro de las bases de la iglesia, pero si esto no se toca, eh, estamos cocinando la gran tribulación y la gran apostasía que menciona la Biblia. ¿Qué viene para la fundación aquí en Miami y en los Estados Unidos? El Instituto de Investigación Social va a realizar el 15 de abril el Banquete de la Vida. El Banquete de la Vida se va a realizar con el fin de precisamente conseguir recursos para darle impulso a esto en la Florida. Y por supuesto, queremos desde la Florida impactar a los Estados Unidos. Queremos contar con ustedes. Ustedes van a encontrar la información en la página del Instituto de Investigación Social, socialinvestigation.org, y en la página de la Infancia Provida, infanciaprovida.org. Es importante contar con todos. Necesitamos no solamente recursos, que por supuesto todas las obras lo necesitan, necesitamos sus oraciones y necesitamos sus manos. Muchos voluntarios se necesitarán para proteger a nuestros niños. Una gran obra de misericordia es cuidar a aquellos más pequeños que el Señor quiso acoger. Contamos con ustedes. Samuel, muchas gracias por estos minutos que hemos compartido. Esperamos que a los que escuchan esto les sirva de orientación e investiguen. No apliquemos la filosofía del avestruz que ve venir al lobo y en lugar de salir corriendo, entierra la cabeza en la arena porque el lobo se lo va a comer con mayor facilidad. Entonces, preparémonos. Estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y el botín de la guerra entre el bien y el mal es tu alma. Prepárate, ármate y cúbrete con la coraza del Señor y de la Virgen. Que Dios los bendiga.